muchas gracias por asistir todo el mundo que estáis aquí. Voy a presentar aquí, aunque muchos ya, la inmensa mayoría la conocéis ya, Marc Contreras, Antonio Jesús López Alarcón, para el manual de parapsicología para jóvenes investigadores. Decir que para mí es todo un orgullo, primero, ser amigo de ellos, y en caso de ser mi hermana, que para mí es verdad que es como mi hermana. Y bueno, es un orgullo también haber hecho el prólogo de este pequeño tesoro. Y bueno, Marc Contreras estudió puricultura en Jaén, sus pasiones son los niños, escribir y el mundo del misterio, colabora en blogs y programas de radio, escribe sobre sentimientos y el maravilloso mundo de la magia que todos llevamos dentro, investiga y experimenta sobre el campo de lo paranormal, siempre desde un prisma positivo, miembro de la Asociación Cultural Tempos Fugit 101, junto a Antonio Jesús y Óscar Fábrega, que todo el mundo conoce. Organiza charlas y jornadas y participa en la web Furia 101. Y cooperar en este libro es un sueño hecho realidad por ella. Antonio Jesús López Alarcón es el sempiterno estudiante de filosofía, coach profesional, amante del misterio en el cual se sumergió buscando respuestas a ciertos sucesos acontecidos en su vida. Maestro de Reiki, librero. Eso va mejor. Dirigió y presentó el programa Candil Insólito y ahora hace lo propio con Tempos Fugit en la emisora Candil Radio, miembro de la sección cultural Tempos Fugit 101 y ahora también es escritor. ¡Oh cielos! También ha abierto una tienda de productos de parapsicología y que en Cuenca de Almería, por el que vaya a Almería pues ya sabe dónde tiene que ir, que es la tienda Uria 101 Palo cero palo. Y bueno, también se dan clases ahí de Reiki, ya el que quiera pasar por Almería por aquí ya lo sabe. Y bueno, también, muy rápido porque el protagonista son ellos, yo quiero explicar una cosilla muy brevemente. Y es que muchas veces las casualidades no existen. Y es que yo hace prácticamente un año decidí hacer un cambio en mi vida. Y si yo no hubiese decidido hacer ese cambio, yo, por ejemplo, no te hubiese conocido tan en persona como te conozco. A él quizás sí, porque es muy pesado. Y eso, es que las casualidades no existen. Y que muchas veces en la vida tenemos que juntarnos con gente que te aporte. Y ellos te aportan muchísimo. Quiero. Y los quiero muchísimo. Gracias, así que hermoso. os dejo con ellos. Gracias, hermoso. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias a vosotros por venir a la presentación de Manual de Parapsicología para jóvenes investigadores. También gracias a un chaval que se llama Ángel Núñez, que estudia en la Escuela de Artes de allí de Almería y fue el encargado de los dibujos del libro. Supo captar perfectamente todo lo que queríamos, ¿no? Expresar, que no es ni más ni menos que un libro para críos, para jóvenes, para críos de entre 8, 9 a 14, 15, 16 años y también para profanos del misterio, gente que no es que entienda mucho y que suele ver estos temas así como si fuéramos un pelín locos, ¿no? Y demás, pero no para nada. El misterio es mucho, mucho más maravilloso que todo eso. Por supuesto, dar las gracias también a Óscar Fábrega por su maravillosa sinopsis. Que te separe un poquillo que le tumba. Y es que tengo voz de hombre. También, Y bueno, este libro se gestó una noche en la que comentábamos Mar y yo las continuas peleas que había en el mundo del misterio, ¿no? Todos querían implantar su punto de vista sobre algunos casos y despreciaban las opiniones de los demás. También estuvimos comentando, ¿no? Cómo lo verían los negacionistas, ¿no? De lo que es desde fuera. La gente profana este mundillo de lo paranormal y que, como he dicho antes, nos suelen tildar de locos, ¿no? De gente loca. Son muy pocos los que buscan información más allá de lo que les cuentan, ¿no? Y todos ya tienen una idea preconcebida sobre tal o cual misterio. Idea que no llega a ser propia, sino infundada por otros. Y es ahí donde nos surge la idea de escribir este libro. Exponer algunos casos en su raíz, en su espina dorsal, ¿no? Solo contando los hechos que ocurrieron, sin poner nuestras opiniones
o si queréis llamarlo así, nuestras creencias, ¿no? Para que los lectores busquen por su cuenta más información y se labren una opinión personal que no esté influenciada por otros y mucho menos por nosotros. El libro no te va a decir cómo investigar, no te va a decir cómo grabar una psicofonía, cómo hacer una ouija, no, nada de eso. El libro lo que te invita es a que sigas tu intuición, a que busques un poco más allá de lo que contamos. Por ejemplo, si ahora empezaremos a hablar de las caras de Belmez, ¿no? Pues hay otros casos, ¿no? Que pueden ser parecidos a las caras de Belmez, y si, por ejemplo, aquí en Jaén seguramente las conoceréis más que de sobra, las caras de Belmez, pues que investiguéis y busquéis otros casos parecidos a ellas. Es lo que intenta el libro. Tampoco es un diccionario al uso de parapsicología, entre otras cosas porque la parapsicología es un tema muy rico y hay miles de definiciones. Y claro, el libro es autoeditado y para hacer un diccionario necesitaríamos unos cuantos tomos y no tenemos pelas, ¿sabes? Para eso. Y bueno, para que veáis lo abundante y lo rico, ¿no? Que es este maravilloso mundo del misterio. Manual de Parapsicología para jóvenes investigadores es un libro creado para críos, como he dicho antes, y personas profanas del mundo del misterio. Le quitamos todo el morbo, ¿no? Lo componen 14 temas, cada uno de ellos es un fenómeno y un caso relacionado con él, pero sin ideas preconcebidas, dejando que sea el lector que se forme su propio mapa mental y se decida a investigarlo. Por supuesto, está escrito con mucho cariño y, sobre todo, mucho respeto, que es lo que hace falta, ya no solo en el mundo de la parapsicología, sino en el mundo en general, el respeto. Y bueno, antes de meternos de lleno en el asunto, vamos a ver qué significa la palabra parapsicología. Palabra fea donde la haya, pero bueno, que esconde un mundo maravilloso, ¿no? Dentro de ella, ¿no? Sí, Pues no, es que quiero que entendáis que antes de meterme en la definición de la parapsicología, que entendáis que el libro tenía un objetivo principal. No, quien lo lea no debe de esperar ninguna tesis, ni debe de esperar los casos con la resolución. Nosotros cuando decidimos hacerlo sabíamos perfectamente lo que queríamos. Queríamos que como hay en este mundillo del misterio, como suele ver en todos, pero bueno, como hay aquí los investigadores que implantan su idea y cuando esa idea la consideran válida es la que va, pues nosotros queríamos que alguien, que devolverle al mundo del misterio, que es maravilloso, que haya alguien que no tenga la mente contaminada y cuando lo lea, pues descubra que el mundo del misterio no es para nada oscuro, ni oculto, ni cosas que venden morbo, ni ese tipo de cosas, que es lo que normalmente... Entonces son casos expuestos, como le he dicho, en su estructura, no tienen tampoco... no queríamos ni influir nuestras opiniones, que las tenemos en casi todos los casos, pero bueno, queríamos que se entienda, bueno, y paso a la parapsicología para que veas que la parapsicología es la ciencia, es la disciplina que se basa en el estudio de los fenómenos y actitudes mentales paranormales que no tienen una explicación científica. Normalmente todo lo que no entre dentro de la ciencia queda ahí como un poco eso, que con lo que no tiene explicación y los científicos no le dan esa explicación lógica, ya parece que no existe, y no es cierto, porque está la clarividencia, la telepatía, tenéis la telequinesis, la reencarnación, lo que es un fantasma, lo que es muchísimas cosas que nos suceden a todos, porque quien diga que no le ha sucedido algo miente, porque a todos los presentes estoy completamente segura que les pregunto que si a alguien le ha pasado algo y seguro que alguien dice que hay algo que no, o que no lo entiende o que no no le encuentra explicación, y estoy segurísima que vamos, lo vamos a hacer ahora la prueba, y porque queremos hacer una cosa participativa y veréis como todo... Luego, seguro que hay alguien que conoce a alguien que ha tenido, en un momento determinado, ha pensado en él y ese teléfono ha sonado. O has pensado en alguien y evidentemente ha pasado en un segundo por la puerta, que eso le pasa a ti, ¿eh? Y muchísimas o algo que estás pensando y esa persona, aunque esté muy lejos, sabe perfectamente lo que estás pensando y te manda un mensaje diciendo, oh, pues mira, pero se me está pasando esto ahora mismo. O sea que dejéis la mente abierta, no todo es oscuro, y la verdad que el mundo del misterio es maravilloso. Exactamente, uno de los personajes que como ha puesto Antonio muy bien la fotografía, es alguien que fue algo importante a la hora de hacer el libro, porque me parece que es la única, y esta opinión mía, sé que es de muchos, pero bueno, lo estoy diciendo yo creo que es la persona con más respeto hacia el mundo del misterio que ha habido vamos, siempre.
Y además, os comento, fue en el año 1976 cuando un programa de televisión nos abriría a todos las puertas de este maravilloso mundo del misterio. Este programa, titulado Más Allá, vendría de la mano del que sería el baluarte para todas esas generaciones futuras que hoy adoramos y respetamos todo aquello que se nos muestra como un misterio vivo y con el que convivimos cada uno de nosotros. Su nombre, evidentemente, es Fernando Jiménez del Oso. Más adelante, la puerta del misterio dejaría el mejor de los legados, la esencia viva de un mundo en el cual lo desconocido tenía una presencia viva, respetada, y a día de hoy es el principal motivo de crear este manual, para que las generaciones futuras entiendan y comprendan que no hay nada más maravilloso que lo que la vida en forma de misterio nos ofrece, que el respeto, tal y como él en su día nos enseñó, es algo que nos hará preguntarnos el porqué de las cosas, pero sin desvirtuar lo que no comprendamos y en lo que no creamos. Sirva como homenaje hacia él, ahora que del más allá seguro que tiene un montón de respuestas. Creo que es la persona que todos deberíamos de tener como referencia, y ojalá algún niño o alguien que a día de hoy lea el día de mañana siga sus pasos con esa claridad y ese respeto hacia el mundo que nosotros todos adoramos. Bueno, pues todos sabéis, empezamos con uno de los 14 casos que tocamos. Evidentemente, para nosotros, para mí es muy importante, pero bueno, para los dos sé que es una cosa que tenemos todavía una visita pendiente juntos para ver, y bueno, todos conocéis lo que son las caras de Belmez. El 23 de agosto del 71, un rostro aparece en el suelo de cemento de una humilde casa en el pueblo de Belmez de la Moraleda. María Gómez Cámara, centro y canal del fenómeno parapsicológico más importante de la historia, a día de hoy sin evidencias de fraude o de hecho determinante de su veracidad, han convertido este misterioso lugar en el caso más controvertido de la parapsicología mundial. Desde el primer momento de su aparición, rostros se desplazaban, cambiaban y se transformaban en otros nuevos de apariencia desoladora y triste. Niños, ancianos, mujeres con rostros más tristes aún todavía, que formaban un mosaico en el suelo de aquella humilde casa. Los periódicos de la época, en vez de seguir leyendo, le voy a decir, los periódicos de la época, en su momento cuando salieron, todos conocemos Belmez de la Moraleda. Belmez de la Moraleda es el caso típico de lo que es tener una mentalidad y una opinión preconcebida antes de conocerlo. En su momento el caso fue bastante conocido porque evidentemente para nosotros creo que es el caso de parapsicología más importante y que a día de hoy no tiene explicación, tanto ni para decir que son ciertas, pero tampoco para decir que son falsas. Aquí nos encontramos Juan Espinilla, que me ha encantado conocerlo personalmente. Yo creo que los que vivimos Belmez de una manera personal sabemos que es un pueblo, y específicamente esa casa, con un misterio que a día de hoy no se puede descubrir, y ya no, porque el principal baluarte que había era María Gómez Cámara, y con esta yo creo que ya es imposible descubrir si eran o no. Yo me mojo y digo y pienso que María era el canal que trajo esas caras hacia aquí. No se ha hecho ninguna investigación, a mi parecer, concluyente a la hora de decir pero es que tampoco se ha hecho ninguna que te pueda decir que esas caras no son ciertas, porque ninguno de los estudios que se han hecho, ni el estudio sociológico, ni el estudio analítico, nada puede demostrar que esas caras no eran ciertas. Y yo lo que opino es que para que se conozcan hay que ir allí. Habría que haber estado en aquel momento cuando aquellos rostros salieron en ese suelo, y vivir en ese momento lo que pasaba allí en ese pueblo, en ese momento determinado. Que hay puertas telúricas, que el agua es importante a la hora de salir las caras, pues sí, pienso que sería un motivo para que esos rostros saliesen, pero vamos, no creo que fuese Estáis viendo imágenes de las caras las que salieron en su momento, en la evolución en el tiempo, la dama de la copa, que salió en la cocina, que se habilitó después para cuando se picó la primera, esta era la que se llamaba el obispo, la evolución que tuvo a lo largo del tiempo, y a día de hoy lo que eran rostros de niños, de mujeres, cada cual era más triste, se picó, en su momento se picó el suelo y salieron unos huesos, porque evidentemente también la casa está al lado de la iglesia de Belmez, y bueno, es posible que, claro, ahí los cementerios están al lado, en fin, ya su explicación. ¿Detractores? Pues sí, porque si nos empeñamos en que una cosa no interese esa cara, pues bueno, pues la habrá. Que defiendan las caras
a capa y espada sin exponer seguramente pues también, tampoco eso beneficia nunca a ningún fenómeno si lo que intentamos es que las cosas sean sí porque sí, ni tampoco que sean no porque no. Ahí vemos pues, la mujer desnuda, los rostros de los niños, es que no sé si se ve, sí, es que yo la estoy viendo bien desde aquí, pero no sé si el pelao, que a un día de hoy sigue, es la que más clara se ve, ella y la de la pava, que está puesta en, creo que hay otra fotografía por ahí de la pava. Yo solamente digo que verlo hay que visitarlo, hay que verlo con sensibilidad y con siendo exactamente un poco de ver el proceso en ese momento en que las caras salieron. Las caras se precintaron, estuvieron 3 meses precintadas, tienen su notario y bueno, existe otra casa, vamos aquí para adelante, existe otra casa que está todo el mundo empeñado en que las caras sean las mismas que en la otra casa. Yo lo digo, no. Vamos a ver, no tiene nada que ver un fenómeno con el otro. Lo que sí es cierto, y sí lo voy a decir, y yo creo que es la primera vez que lo digo públicamente, esa casa no es un fraude en tanto y en cuanto en esa casa suceden muchas cosas. Si nos ponemos a decir que es exactamente igual que la otra casa, sí es un fraude. Fraude en el sentido de que no tiene nada que ver una con la otra. ¿Que suceden cosas en aquella casa? Sí, hay que estar y hay que pasar una noche, y hay que pasar días, y hay que venirte a tu casa y ver cómo te traes lo que te traes de allí. Y deberíamos de tener, que eso es lo que nosotros intentamos hacer con el libro, ver las cosas desde un punto de vista sin obligarnos a tener una idea preestablecida, visitar los sitios, profundizar en la información y no dejarnos, por supuesto, lo que he dicho antes, ni que sí porque sí, ni no porque no, sino que el mundo del misterio tiene muchísimas cosas que no entendemos y no nos podemos volver negacionistas si no lo entendemos, solamente es visitar los lugares y ya está, y sentirlos profundamente como se sienten y ya está, y dejar que, yo creo que el humano, lo dije el otro día, no sé dónde lo puse, no sé si lo puse, el humano es el único ser que contamina todo lo que toca. Si tuviésemos un poquito de respeto hacia las cosas, conservaríamos muchísimas cosas más y nos dejaríamos guiar por nuestra intuición, porque la razón la mata. Ya está, que si no me acabo con toda la conferencia. Bueno, si os parece, me voy a acercar a esto, ¿se me escucha? Pasamos con la psicofonía. La psicofonía, voy a coger esto, también llamadas parafonías o fenómenos de voz electrónica, son sonidos de origen electrónico que quedan registrados en distintos tipos de grabadoras de audio y son interpretados con hipótesis muy diversas. O sea, no tenemos ni puñetera idea de si son producidas por espíritus, extraterrestres o incluso la propia mente del investigador. Pero que, sin embargo, son como las megas, están ahí, ¿no? A ver las islas, ¿no? Las hay que te contestan de manera correcta a determinada pregunta y otras que simplemente van a su bola. Bueno, pues vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver un poquito la historia de la psicofonía. Todo empezó en 1959, cuando Fredrik Jürgenson, un productor de documentales sueco, se fue al campo a grabar El canto de los pájaros. Cuando volvió a casa y puso en marcha el magnetofón para escuchar lo que había grabado, descubrió que además del canto de los pajaritos, había grabado unas voces ininteligibles, ¿no? E incluso algún sonido musical como de trompeta o algo así. El caso es que él estaba seguro de que no había nadie en el lugar, ¿no? Pensó en un primer momento de que tenía el magnetofón, lo tenía roto y tal. Lo miró, vio que estaba medio bien y decidió ir al día siguiente al mismo sitio. Estuvo investigando de que no hubiera nadie por el lugar y volvió a grabar. Volvió a grabar pues lo mismo. El canto, intentó grabar el canto de los pajaritos. Cuando volvió a casa, se llevó la sorpresa de que sí, había grabado el canto de los pajaritos, pero, aparte, también volvió a grabar lo del día anterior y una voz que le era muy conocida y que le decía: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Claro, todo esto no se lo dijo en español, se lo dijo en sueco, ¿no? Pero es que si no nos enteramos. Era la voz de su madre. Parece ser la reconoció como la voz de su madre. Bueno, pues fue ahí cuando comenzó el estudio de la psicofonía.
todo empezó pues con magnetofones de estos grandes y tal y cual. Con el paso del tiempo, pues las grabadoras se iban haciendo más pequeñicas hasta llegar a cosas como esta, ¿no? Y claro, hoy en día pues llegamos hasta el móvil. En Wordcard, en la presentación, tuve una llamada del más allá justo cuando hice así, no es broma. Claro, con esto tú puedes coger y grabar psicofonías, pero en ningún momento te va a valer como prueba, simplemente para investigar, más que para investigar, para que pases un buen rato tú a tu bola, vale, pero como prueba psicofónica, no. Es lo más alejado del método científico que te puedes encontrar. Claro, los expertos dicen que hay que tener el oído entrenado, ¿no? Porque te salen una serie así de... Tener en cuenta que las voces se aprovechan, ¿no? de sonidos externos, ya pueden ser agua, pueden ser ruidos incluso de motores o lo que sea, y es ahí donde aprovechan lo que sea, extraterrestres, fantasmas, la propia mente del experimentador, para producir cualquier sílaba o palabra que se pueda entender. Bien, si os parece, para que veáis lo complicado que es el tema de la psicofonía, vamos a poner unas cuantas psicofonías, a ver si sois capaces de saber lo que dicen. La primera es la de Wilson, la primera. Voy a darle a la primera, que era la original, la primera que se sacó. No está enterando ni papa, ¿no? Con el no se oye micrófono, nada. pegar el micrófono. A ver, pegar el micrófono. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está esto? No, pero se sabe que hay como una voz ahí. Es que la madre, es que se oye una voz femenina y lo que pasa es claro, si no se oye así. Es que no sé, ¿está preocupada de No lo sé. ¿Dónde está? Esa ayuda al pobre papá, ¿no? Sí, sí, el Luis de la Fuente sacó la de ayudar al pobre papá, es la que se escucha. Esta siguiente, a una pregunta, es de Germán de Formosa, algo, en el sanatorio de Agamonte. ¿Y yo qué hago aquí? Preguntó que si había alguien... La siguiente, sí, la de... La 4. Más lo que te queda. Esta psicofonía estuvo obtenida en la Delegación de Industria de la ciudad de Albacete, en España, en marzo del 98. Antaño este edificio se conocía como la Casa de la Marquesa, ¿no? Casa de la Marquesa de la Mano Cortada, directamente vinculada al tema humo por los macabros sucesos acontecidos en ella, y que en España llenaron los titulares de los periódicos a mediados de la década de 1940, bajo el título El caso de la mano cortada. En otro lugar de la misma casa, embrujada, se grabó nuevamente la voz de una niña espectral diciendo lo que vaya a escuchar a continuación, que es la misma casa donde se grabó la que escucharéis. Son grabaciones hechas por José Luis Tajada, Fernando Rosillo y José Martínez. 7. 7. La primera que vamos a oír fue obtenida a las 2:30 de la madrugada en el hueco de la escalera principal. La voz susurrante y espectral de una niña parece decir: mamá, frío, miedo. Escuchémosla 3 veces.
¿Escucháis algo? Se supone que dice yo soy Dios. La número 6, que yo creo que esta se puede escuchar un poquito más fuerte. Aquí dice no hay nadie. Bien, el caso de Amityville es uno de los que tratamos en nuestro libro, es el único caso que tratamos de la casa encantada. Pero habíamos sacado unas cuantas para que vierais que no solamente, bueno, existe esta, la pusimos esta como posiblemente la más significativa, pero vamos, todas las casas, no todas, bueno, vamos a ver, todas se impregnan con nuestra energía, evidentemente. No sabemos si esa energía no se destruye, cómo se transforma, no entonces consideramos que todas las casas tienen su impregnación. Y bueno, hay algunas que por sucesos más, no sé, sucesos más fuertes que hayan pasado en ellas, siempre hay algo que ahí se queda impregnado, y Amityville es uno de ellos. La de Amityville. Bueno, esta a finales de la década de los 70, la película de terror en Amityville dio a conocer una de las casas encantadas más populares de la historia. El film de Stuart Rosenberg ilustraba las peripecias del matrimonio formado por George y Kathy Lutz, una pareja que en diciembre de 1974 se mudó a un enorme caserón de la localidad neoyorquina de Amityville. La casa había sido testigo de un terrible hecho. El 13 de noviembre del mismo año, Ronald Butch DeFeo mató a tiros a 6 de los miembros de su familia. El chico tenía 17 años. Poco tiempo después de su llegada, los Woods comenzaron a experimentar una serie de fenómenos extraños, puertas que se abrían, manchas en las paredes y la presencia cada vez más fuerte de una entidad desconocida que se iba apoderando del padre y sembraron la inquietud en el seno de la familia, que acabó abandonando la casa. Bueno, la película, todo esto se dio a conocer y parece ser que hay una explicación algo lógica, pero bueno, eso ya es parte del trabajo de cada cual, el buscar la información y eso. Porque ya decimos que no hay que quedarse con la primera impresión y con lo primero que te digan. Y hay mucho fake. Sí, sí. Mira, la leyenda negra del castillo de Windsor. Su construcción comenzó en el año 1075, por iniciativa de Guillermo el Conquistador. Una de las apariciones más frecuentes es la de Ern el Cazador, empleado de la corte que, al perder la simpatía del rey Ricardo II, se ahorcó de las ramas de un olmo. Este célebre fantasma es mencionado en la obra de William Shakespeare y Las alegres comadres de Windsor. Los fantasmas de Enrique VIII, la reina Isabel I, Carlos I y Jorge III son inquilinos habituales del castillo, que también cuentan con la presencia de espíritus anónimos. Pásate a la rectoría, porque pásate a la china. ¿La siguiente pasa? Sí, ahora. Ahí. La rectoría Borley es conocida como la casa más encantada de Inglaterra. Según la leyenda, en el siglo XII, un monje y una monja fueron ajusticiados en su monasterio como castigo a su pasión prohibida. En los terrenos en los que existió el monasterio fue edificada en 1863 la rectoría Borley. Hasta el incendio que en el 1939 acabó con esta construcción, el lugar fue escenario de múltiples apariciones y numerosos fenómenos pósteres. En la década de los años 20 del siglo pasado, el parapsicólogo Harry Price se trasladó a la rectoría, pero no pudo dar explicación científica a lo que sucedía allí. En 1930, la familia Foster se mudó a Borley. La mujer de Lionel dijo que estaba siendo atacada por una presencia sobrenatural, que llegó a poner en peligro su vida. Los investigadores llegaron a la conclusión de que fue la propia Marilyn Foster la que provocaba estos fenómenos. Es el edificio de Dakota. Conoceréis el edificio de Dakota, evidentemente, ¿no? La construcción del edificio de Dakota de Nueva York se inició en el 1880. Situado junto al Central Park, este edificio de apartamentos de lujo es mundialmente conocido por haber sido el escenario del asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980. Pero la leyenda negra del Dakota comenzó mucho antes. Los rumores sobre sesiones de magia negra y sucesos extraños aportaron una mayor dosis de verosimilitud a la atmósfera creada por Roman Polanski en La semilla del diablo.
En agosto del 69, el grupo satánico liderado por Charles Manson asesinó a Sharon Tate, hecho que pasó a formar parte, aunque fuera de manera indirecta, de la oscura historia del edificio Dakota. Sigue. Este es el veneciano Cadario. No. ¿No? No, este no. Buchester. Sí. Pues eso. Esta es la mansión Buchester, centro de fenómenos paranormales. Situada en el valle de Cotswold, Inglaterra, la mansión Buchester fue ideada por el multimillonario William Ley, que no pudo ver finalizada su obra a causa de su muerte en 1873. Durante su construcción, los obreros sufrieron numerosos accidentes. A principios del siglo XX comenzaron a ser frecuentes las apariciones de fantasmas en diferentes lugares de la mansión. La gran actividad paranormal registrada en la zona ha convertido a Buchester en uno de los lugares predilectos para los investigadores de este tipo de sucesos, para locos como nosotros. Ah, bueno, ese es el palacio, ese sí. Uh-huh. Es la maldición del Palacio Veneciano Cadario. Cuenta la leyenda del Palacio Veneciano Cadario que la mayor parte de sus propietarios murieron en extrañas circunstancias y en la ruina más absoluta. La maldición de este edificio, cuyo nombre procede del senador italiano Giovanni Dario, se remonta a finales del siglo XV, cuando el arquitecto Pietro Lombardo construyó este palacio en los terrenos de un antiguo cementerio de los templarios. ¿Sabéis quién es? A esa es la italiana, bueno, la que ya vivió hace poco, ¿no? No. ¿A esa? Frío. Ella es Próspera Muñoz, que fue aducida cuando era chiquitita. Y hace poco la encontramos en Facebook, y la matamos el libro. Coño, me decía que es protagonista de un S. Y fíjate, nos mandó la foto, muy agradecida, y la verdad es que una mujer estupenda y maravillosa. Muy buena persona. Muy buena persona, y nosotros, pues ya te digo, súper orgullosos de que pose con nuestro libro. Desde aquí le mandamos un besazo enorme a Próspera. Y vamos con los... Bueno, OVNI es acrónimo de objeto volador no identificado. O sea, una cosa que vemos volando por el cielo, pero que no tenemos ni puñetera idea de lo que es, ¿vale? No obstante, mucha gente tiene la manía de decir que un OVNI es directamente una nave extraterrestre. No, un OVNI es simplemente lo que acabo de decir. No sabemos lo que es, si es un pájaro, que no somos capaces de saber lo que es. Bueno, yo en un principio voy a contar mi caso, por ejemplo, lo que me pasó haciendo la mili allí por Sierra La Milla. Estábamos de maniobra en Sierra La Milla y una noche estábamos pues tumbados en el suelo y tal, mirando las estrellas, y a esto que vi una estrella hacer lo que es moverse, ¿no? Bueno, pues yo pensé, digo, pues bueno, pues un satélite como cualquier otro satélite. El caso es que seguí con la mirada a la estrella y estaba dibujando un triángulo equilátero perfecto. De tal manera que ni siquiera se paraba cuando cambiaba de dirección, seguía exactamente la misma velocidad. Ni siquiera frenaba a la hora de hacer así. O sea, dibujaba lo que es un triángulo perfecto y a la misma velocidad. Claro, yo pues, en aquel momento pues dije, bueno, pues será un satélite. Con el paso del tiempo, llegó la era de internet, porque yo cuando hice la mili no había internet. Y me acordé del caso y busqué información sobre los movimientos de los satélites. Claro, un satélite se mueve o junto con la Tierra, se queda, digamos, estancado en un punto y hace movimientos de rotación de la Tierra, o hace movimientos, pero nunca en ángulo, sino siempre peinando zonas así en plan ovalado, por decirlo de alguna manera. Por tanto, no tengo ni puñetera idea de lo que vi aquella noche. Por consiguiente, es un OVNI, objeto volador no identificado. En el libro lo que contamos es el caso Manises, que es uno de los casos sobre OVNI más importantes de España. Tanto que fue noticia en todos los medios en aquella época. El caso ocurrió el 11 del 79, el 11 de noviembre del 79, cuando un avión de la compañía TAE con 109 pasajeros realizó un aterrizaje de emergencia en Manises por la presencia de un OVNI.
El ovni iba en rumbo de colisión, o sea, iba directamente, si el avión iba así, el ovni iba directo hacia ellos, el avión, pues, para esquivarlo subía, el ovni subía, el avión bajaba, el ovni bajaba, en fin, iba directo en rumbo de colisión. Inmediatamente, pues, dieron aviso, los radares, pues, no supieron decirle qué era y tal. Salió un caza militar para interceptar al objeto. El caza militar pidió permiso para entrar en velocidad supersónica, pero en cuanto se acercó un poco más, el objeto igualó su velocidad, lo persiguió hasta Zaragoza y ahí abandonó la persecución. De regreso a Valencia le pidieron al piloto que sobrevolara la zona de Sagunto, donde también se veían unas luces extrañas. Y claro, en palabras del propio piloto dijo: cuando llegué me encontré con un disco blanco. Era muy diferente a la otra luz, pero las interferencias que producía en mi avión eran las mismas. Lo perseguí hasta la zona de Menorca, pero ante la imposibilidad de alcanzarlo y la falta de combustible, decidí volver. Estamos hablando de pilotos muy experimentados, con muchas horas de vuelo, o sea que mucha gente dice que se pudieron confundir con Venus, con una estrella o con lo que fuera, pero son gente muy experimentada y no fue solo un piloto, fueron varios. Aparte que había gente en tierra también que había visto el mismo fenómeno, el mismo ovni, más lo que registraron los radares y demás. Bueno, el archivo fue desclasificado hace poco y cuenta con más de 146 páginas, ¿no?, recogiendo datos, testimonios, etc. Para acabar dando su versión de los hechos. ¿Por qué digo su versión de los hechos? Pues, a ver, mirad ahora mismo en pantalla. Esto es un caso, un avistamiento que se dio en Madrid, ¿no? En el mismo informe comentan, ¿no?, que pues eso, que otro avión más lo vio. La tripulación del vuelo, bla, 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 aquí podéis ver, ¿no? Esto es un informe de verdad, vamos, sacado del ESE. Fijaos ahora lo que pone. La tripulación del vuelo inaugural de la línea Tenerife-Málaga-París observó el fenómeno, poniéndolo en conocimiento de Madrid Control, quien a su vez lo notificó a requerimiento del comandante. Un pasajero, y aquí viene lo importante, un pasajero filmó con una cámara el objeto, entregando posteriormente la película para que fuese entregada al mando de la defensa. Y aquí viene lo bueno. Desafortunadamente, por motivos desconocidos, la película no llegó al cuarto negociado de la tercera sección del Estado Mayor del Aire y, por consiguiente, no figura en el expediente. Las gestiones recientemente realizadas para su localización han tenido resultado negativo. No sé, a mí me resulta muy sospechoso, yo no sé vosotros, pero que se pierda una película, algo que podría dar claridad a algo, decir si es una nave, si es un en fin, yo lo encuentro muy, muy sospechoso. Aquí, para que veáis que hay documentos desclasificados de todo tipo, este fue en Almería. Este es muy cortico porque no tiene más vuelta de hoja. Pone notificación telefónica de avistamiento de un fenómeno luminoso al este y sureste de Almería. Consideraciones. El testigo lo califica de ovni, pero no se indican detalles de forma, color, tamaño, etc. No consta investigación posterior más que el hecho de haberse comprobado la no existencia de tráfico aéreo en la zona. O sea, simplemente un tío ve un ovni, llama, oye, que he visto esto. Vale. Lo anotamos y punto pelota, no hay más. Y ya está, el fenómeno ovni. Mi opinión personal es que los gobiernos saben mucho más de lo que nos dicen. Y vamos a pasar, si os parece, a uno de los temas más maravillosos que más nos han motivado para escribir este libro, que es la sincronicidad. Y te lo paso a ti. Venga, entramos ahora en el maravilloso mundo de la sincronicidad, que es un fenómeno por el que pasamos todos y cada uno de nosotros, y que solo teniendo los ojos y la percepción abiertos a cuanto nos rodea, seremos capaces de darnos cuenta de que hay un hilo que nos une, algo sutil y maravilloso que mueve esos hilos para vincular de una manera asombrosa todo cuanto nos rodea. El término de sincronicidad lo acuñó Carl Jung
para describir la coincidencia significativa de dos o más sucesos cuyo contenido sea similar o igual y relacionado entre sí de una manera no causal, o sea, que interviene algo más que la probabilidad aleatoria. Dicho con otras palabras, se trata de una coincidencia tan grande que no podemos creer que sea producto de una mera casualidad, o al menos intuimos que esa casualidad tiene un significado profundo que desconocemos, como si detrás de esas coincidencias se escondiera un mensaje oculto que no llegamos a desvelar. En nuestro libro contamos tres casos. Cuentas tú ahora el de Anthony Hopkins, porque está aquí el del rey Humberto I, pero voy a contar yo el que cuento yo en el libro, porque me pasó a mí. Bueno, nos pasó a nosotros, que íbamos en el coche, claro. Resulta que cuando mi hermano hizo la mili, pues la hizo en Cáceres, y nosotros, pues bueno, fuimos a ver la jura de bandera, y mi padre, pues, llevaba el coche, fuimos a Sevilla, dirección Jaén, Sevilla, a Badajoz, vamos, lo que es la dirección al sur, hacia arriba. Cuando él hizo la jura de bandera, nos volvíamos, pero como se me hacía de noche, pues porque no conocía la carretera, pues para más comodidad, pues dijimos subir hacia arriba, llegar a Toledo, no llegar a Toledo y bajar a Madrid y llegar abajo, exactamente. Pues nosotros subimos la carretera, no la conocíamos y tal, y llegamos a Talavera de la Reina. Entonces ahí había una avenida muy grande y había pues algo así como 10 taxistas, posiblemente. Nos paramos en uno que nos llamó la atención y un hombre moreno, recuerdo perfectamente, un hombre moreno, que le preguntamos que la dirección hacia donde podíamos venir a casa. Entonces él, cuando vio a mi hermano sentado, lo vio pelado, le dijo, ¿qué? ¿Que venís de Cáceres, de la mili y tal? Pues sí. Y entonces dijo, nosotros somos de Jaén y tal. Hombre, pues sí, pues, mira, pues qué casualidad, yo tengo un amigo allí en Jaén. Y pues mira, que pues sí, nosotros somos de allí y tal. Y nosotros vivimos en tal sitio. Hombre, pues sí, este hombre, yo no sé quién es porque vive en tal sitio. Y bueno, pues coincidió que esas coincidencias, maldita palabra, porque la casualidad no existe, resulta que ese hombre era el amigo íntimo del padre de mi mejor amiga de la calle. Entonces se habían conocido en la mili y bueno, recuerdo que hacía mucho tiempo que no se veían. Estas cosas que creo que el destino le di recuerdos, porque recuerdo que cuando volvimos a Jaén yo le dije quien era Luis, se llamaba, le dije, hemos visto a tal persona, ¿qué me dices? Y nada, recuerdo, hacía muchísimo tiempo que no se veían y creo que, no, yo es que no creo en la casualidad, vamos, no creemos, pero creo que lo tomamos como algo que te dice, tira por esa calle, vete a ese sitio, vete a esa persona que bueno, por algún momento tienes que dar algún mensaje o algo así. Mira, pues bueno, cuando volvimos a casa le dimos recuerdos y bueno, es como un lazo que las casualidades no existen. Y había muchos taxistas y coincidí con ese, no creo que fuese un... Cuento que el caso el de Anthony Hopkins es bastante llamativo. Pues espérate que ponga su carrito por aquí. Ahí está. Ahí está. La verdad es que da miedo, parece que te va a pegar un bocado, como no hizo la película de Caníbal, ¿no? Ese de... Aníbal Lecter. Eso, Aníbal, Caníbal, rima. Bueno, pues a principios de los años 70 se le propuso a Anthony Hopkins la participación en la película La chica de Petrovka, basada en la novela del mismo nombre escrita por George Pfeiffer. Con la intención de documentarse sobre su papel en la película, en el guión, el bueno de Anthony decidió irse por toda Londres a ver si encontraba el libro, comprárselo y estudiarse su papel, ¿no? Primero leerse la novela y tal. Se recorrió todo Londres y nada, no hubo manera, por todas las librerías ninguna tenía el libro. Total, comió por ahí fuera, siguió, porque había un montón de librerías por aquel entonces, ya lamentablemente están cerrando un montón, y nada, no llegó a encontrarlo. Total, que de vuelta a casa, se metió en el metro, y claro, se sentó en su silla y tal, y enfrente estaban los asientos vacíos, pero vio que había unos cuantos papeles. Se levantó, cogió los papeles, y claro, se quedó de piedra cuando leyó el título de unos papeles como los que tenemos aquí. O sea, era La chica de Petrovka, que era el mismo libro que tanto había buscado por ímpetu. Claro, pues lo cogió y a partir de ahí pues ya se pudo preparar lo que es el personaje.
Años después, y durante un descanso en el rodaje de la película, le presentaron al autor de la novela La chica de Petrovka, George Pfeiffer, ¿no? Voy pasando un poquillo por aquí. Bueno, esto es la peli y por aquí está la novela. Y claro, la conversación entre ellos pues brota de manera natural igual, empiezan a contarse sus cosillas. Pfeiffer le manifiesta que ha seguido toda su carrera y que se siente orgulloso de que Hawking ponga cara a uno de sus personajes y todas esas cosas que se dicen, ¿no? Cuando se conocen dos personajes famosos. Hawking pues le dice lo mismo, ¿no? También lo alaba y tal, y le dice lo arrebatadora que le resultó su novela. Entonces, cuando Pfeiffer le cuenta cómo escribió su novela y cómo tiempo atrás le prestó a un conocido unos papeles suyos, unos legajos con notas de su puño y letra. Era el borrador en el que había esbozado la idea primigenia, ¿no? de la novela. Unos legajos que guardaba con gran cariño y que acabaron perdidos. Claro, dice, hombre, no me digas. Fue Hawking a su camerino, que siempre llevaba eso durante el rodaje de la película, sus papeles, ¿no? En los papeles esos que se encontró, dice, pues mira, pues aquí los tienes, tío, tronco, que son los tuyos. Claro, fueron dos casualidades, dos sincronicidades las que se dieron a lo largo de los años. La primera es que Hawking, después de buscar el libro por todos lados, no lo encontró, y se lo encontró en el metro, ya cuando ya había dado todo por perdido, se encontró los papeles ahí. Y años después, el mismo el novelista, el George Pfeiffer que claro, era sus papeles primigenios, donde él tenía todo anotado, ¿no? Que tuvo que volver medio a reescribir, ¿no? Pero bueno, fueron que hay casos y casos y ya está. El de Zaragoza, el siguiente que contamos en el libro, de los tres que contamos, porque son estos, y otro más, ¿sí? En el manual es el de Zaragoza. ¿Qué tanto por ciento de casualidades se tienen que dar para que sucedan estas cosas? En Zaragoza, un coche, un SEAT rojo, bueno, no sé si no recuerdo ahora si era un SEAT rojo, conducido por un chico y una chica, se queda parado y se estropea. Entonces, mira por dónde, los dos piden ayuda a un chaval que pasaba por la calle, que era llevar agua, y le dicen que lo empujen porque se ha quedado parado. Entonces este chaval se pone detrás, empuja el coche y mira la matrícula y se da cuenta de que la matrícula es la misma de su coche. O sea, cosa que es imposible, que esa matrícula no es cierta porque si tú la tienes en tu coche hay algo falla. Da la voz de alarma y salen corriendo y lo que eran dos terroristas que iban a poner una bomba en Zaragoza, en la isla de Zaragoza. Si ese coche no llega a pasar eso, ese coche lo ponen y estaba lleno de amonal, de metrallería, de metralla, y ese coche, pues, a ver qué hilo te hace que se pare un coche, que llame a la misma persona que tiene la misma matrícula de tu coche, de ese coche, y claro, dé la voz de alarma. Si ese hombre no da la voz de alarma, pues eso yo creo que es algo que tendríamos que pensar. Que no hay casualidades, hay muchísimas cosas que nos pasan que están conducidas por un hilo que te va conectando y bueno, la simplicidad que nosotros vivimos con el 1111, con muchísimas cosas que nos pasan, sobre todo que cuando Amán María no sabe que está allí, muchas veces cuando solamente tenemos que dejar los ojos abiertos, mirar, abrís como una puerta que llevamos dentro y en el momento en que la dejamos abierta vemos que hay muchísimas cosas que nos vienen y están ahí, solamente que no queremos mirar y la cerramos. Y ya está. Fin. Pues ya está, hasta aquí esta humilde presentación. Esperamos que hayáis pasado un ratico ameno y... Perdón por el sonido, por la... un desastre, claro. porque queríamos haber puesto las psicofonías que ya sí hacerlo un poco participativo para que vieseis que es un fenómeno real, que existe, que no se sabe de dónde viene, no tiene una explicación científica, pero que está ahí y que solamente hay que tener esa poquilla curiosidad por investigar y hay muchas cosas que son reales, solo que bueno, si no le queremos dar ese paso de entrada, pues no... Y ya está. Muchas gracias.